Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que hemos invitado a platicar con nosotros al contador público Juan José Sierra. Juan José Sierra es el presidente actual del Centro Empresarial de Veracruz, mejor conocido como Coparmex, y él viene para charlar con nosotros, compartir algunas de sus experiencias como presidente del centro empresarial y algunas de las preocupaciones que tienen los empresarios, pues con la situación económica del país, la inseguridad, el Tratado de Libre Comercio, que ahora ya no se va a llamar Tratado de Libre Comercio, va a cambiar de nombre, pero bueno, se ha llegado a una conclusión y un acuerdo por parte de México y Estados Unidos, y también él quiere platicarnos sobre un consejo fiscal independiente, sobre la deducibilidad de los pagos que hacen las empresas, una deducibilidad al 100% que se requiere, incluyendo las prestaciones, en fin, muchos temas que están en la agenda de Coparmex. Para entrar en materia, le damos en primer lugar la bienvenida a Juan José Sierra, quien es además orgullosamente egresado de la UV, Universidad Veracruzana, y lo menciono porque yo también soy de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, Juan José. Buen día, ingeniero. Gusto en tenerte aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Estuviste con nosotros antes de que fueras presidente, cuando estabas prácticamente en campaña, es correcto, en campaña interna de Coparmex. Había otros contendientes y bueno, tú fuiste favorecido con el voto, con la confianza de los socios de Coparmex, y ya ahora como presidente has tenido una participación muy activa, me consta, has logrado incrementar la membresía, el entusiasmo, la participación de los empresarios a través de un sindicato patronal como lo es Coparmex. Y pues además de darte las gracias por estar aquí y haber aceptado venir a charlar con nuestro auditorio, quisiera preguntarte, en tu opinión, ¿cómo ves la situación de las empresas de México, las empresas de nuestro país, la situación actual? Bien, es un entorno que, considerando que el mayor número de empresas hoy son las pymes, MIPYMES, en nuestro país, que alcanzan porcentajes por arriba del 70% en este país, sí consideramos que no son las condiciones que quisiéramos los empresarios, las condiciones para generar crecimiento económico y desarrollo en un México que, además, hay que decirlo, podemos ver 6 Méxicos, 3, 4, 8 diferentes en un mismo país, que esto es lo que no quisiéramos los empresarios. Es decir, hay estados de la República Mexicana que están creciendo en tasas de la media nacional y muy por arriba de la media nacional, en el 8, en el 9 y el 12% anual, como lo es estados como Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro. Y hay estados en los que estamos nosotros, que estamos no solamente ni siquiera en la media nacional, sino estamos en un tema de decrecimiento. Creemos que esto, desde luego, es un factor que influye y que juega de manera negativa, aunado a hoy por hoy todos los costos en los que un empresario tiene que incurrir en la operación normal de una empresa. Y estoy hablando no solamente del tema de impositivo, de los impuestos que paga hoy, sino a los costos adicionales que hoy un empresario tiene que recurrir extraordinariamente, como son los temas, el tema de seguridad, que es un costo adicional a las empresas, que esto inhibe la generación de más y mejores empleos, es una realidad. Entonces, creemos que no existen políticas públicas que incentiven el crecimiento económico, que México no crece lo que debería crecer porque no generamos los empleos que requerimos, y esto es importante.
en un tema además que el gasto, que es importantísimo, que sea eficiente y transparente, no impacta en el desarrollo económico como quisiéramos los empresarios. Es decir, para que hubiera desarrollo económico que incentivara en las regiones con proyectos estratégicos, este gasto sí debiera ir y debiera impactar en la infraestructura para detonar el desarrollo económico. Y este gasto tampoco ha sido lo suficientemente efectivo para cerrar esta brecha de desigualdad que existe hoy en nuestro país y en la que hay regiones en extrema pobreza. Entonces, esto sí es importante. Pensamos que no hay las condiciones que los otros empresarios estamos pidiendo, no hay una reforma fiscal integral, que esto es importante. No tenemos hoy una nómina que sea 100% deducible. Esto no es justificación para que haya el empleo informal, pero esto sí incentiva la informalidad. Creemos que la deducibilidad al 100% de la nómina puede ser un factor que genere la formalidad y participen trabajadores en el sistema económico de nuestro país. Esto es importante, la deducibilidad al 100%, inclusive los bonos de productividad. Por otro lado, en esta reforma fiscal integral que estamos pidiendo, esta política fiscal a largo plazo de futuro, que también se toque el tema de las pensiones, porque ahí es un tema muy importante, que es una bomba de tiempo que puede explotar en poco tiempo. Necesitamos un Consejo Fiscal Independiente, es una recomendación del Fondo Monetario Internacional y creemos que cada vez más necesitamos estas instituciones autónomas y eficientes en nuestro país. Esto es importante. El Banco de México es una muestra que, aunque no hay una autonomía al 100%, sí hay un consejo en el Banco de México donde hay contrapesos y se toman decisiones. Me parece que hasta el día de hoy es una muestra de un consejo que ha dado resultados en el tiempo y que ha funcionado. Entonces, si nosotros hoy contáramos un consejo independiente, sí es importante, porque la política fiscal del país no estuviera en manos de los partidos en el poder. Debe estar en manos y con una visión a futuro. Creemos que este Consejo Fiscal Independiente es muy importante y de cara al gobierno electo. Hay cosas que conviene analizar y replantear para que nuestros radioyentes lo entiendan mejor. Resulta que en muchas ocasiones hay rechazo, por ejemplo, a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que un organismo que no es de México, sino que es externo, que no, pues, no tiene a veces muy buena imagen, porque muchos medios se han encargado de estropearla, pero finalmente le dice, oye, si vas a querer que te prestemos más dinero, bueno, primero arregla tus finanzas, pon orden. La política fiscal que se ha manejado hasta ahora es una política eminentemente recaudatoria, no está enfocada a, digamos, incentivar la inversión, a incentivar el empleo formal. Y pues las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, cuando se han seguido, como ya ha sucedido en otros países, pues ha puesto un poco de orden en las finanzas públicas. En la actualidad, las finanzas públicas en México requieren de cirugía mayor. Yo fui diputado hace ya algunos años y me enteré, por ejemplo, que de las cuotas que cobra Capufe, solamente un pequeño porcentaje se va a lo que es el mantenimiento de las carreteras de cuota. Lo demás se va a otros usos, a otros rubros, de los cuales dispone obviamente la Secretaría de Hacienda. Conclusión, apenas hay dinero para darles mantenimiento, por eso están muchas de ellas en condiciones deplorables, pero ese dinero se usa en otras cosas. Yo creo que el dinero de las carreteras debe ser para las carreteras, para ampliar la red, para mejorarla. En fin, hace falta alinear varias cosas o varios aspectos de la administración pública que están totalmente desalineados y que generan
pérdidas, que generan rezagos, que generan ineficiencias. También recuerdo que en aras de combatir la corrupción, en alguna ocasión se dieron unas instrucciones tan severas en cuanto a la normatividad que debía de aplicarse para lo que es obra pública, etcétera, que esto y el temor a ser sancionados hizo que muchas dependencias pararan prácticamente lo que es la inversión, pararan proyectos, etcétera, porque resultaba muy complejo sacarlos adelante y los funcionarios públicos corrían el riesgo de ser sancionados si cometían un error. Entonces, en lugar de facilitar las cosas, las han complicado a tal grado de que cuando llega a hacerse una obra, pues a lo mejor esa obra que fue planeada para realizarse 20 años antes, pues ya es obsoleta o ya sale muy caro llevarla a cabo. No hay una consistencia, no hay una congruencia en el uso adecuado del presupuesto. Y hay otra cosa que es más triste. Al final del día, todos esos candados que le pusieron, algunas normas, algunos procedimientos, pues siempre hubo algún vivo que encontró la manera de brincárselos. La corrupción siguió, el enriquecimiento siguió y ha seguido a niveles descabellados. Lo primero que hace algún político que le mete la mano al cajón es que cuando cree que ya se olvidaron de él, se hace una mega residencia. Me platicaban hace poco de una persona que está haciéndose una mega residencia ahí por el Estero. Cuando si suman los sueldos que ha percibido, no coinciden. No coinciden, y los que ha declarado. Alguien que estaba quebrado y de repente se volvió un maravilloso y exitoso empresario, pues lo más seguro es que las versiones de que le metió dinero al cajón, que son Vox Populi, pues son ciertas. Entonces, conclusión, tienen que arreglarse muchas cosas si es que queremos que México marche en una dirección correcta y en línea recta, no en zigzag como hasta ahorita. Vamos a preguntarte algunas otras cosas que tenemos aquí anotadas dentro de los temas a manejar, pero lo vamos a hacer después de una pausa, si te parece. Claro que sí. Entonces regresamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión y seguimos platicando con el contador Juan José Sierra. Él es el presidente actual del Centro Empresarial aquí en Veracruz, mejor conocido como Coparmex. Juan José, bueno, nos has dado un panorama más o menos global de cómo están las empresas. A mí me preocupa algo, se acaba de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, cosa preocupante porque no entró Canadá, y hay una política terrible que dice divide y vencerás. En lugar de negociar Estados Unidos con Canadá y México, han negociado primero con México y han hecho a un lado a Canadá. Conclusión, yo creo que por ese simple detalle posiblemente no se hayan alcanzado los acuerdos que nos hubieran convenido. El presidente Trump dice que fue un acuerdo maravilloso, exitoso. Sabemos que si él lo dice, pues debe de haber sido maravilloso y exitoso para Estados Unidos. Acaban de poner una cláusula que me hace muchísimo ruido, donde dice que los automóviles, que es uno de los, digamos, de los rubros importantes de la economía mexicana en cuanto a exportaciones se refiere, dice que van a tener un impuesto especial, no recuerdo ahorita el monto o el porcentaje, pero que se aplicará a zonas donde no se paguen $16 la hora. $16 la hora son 320 pesos más o menos la hora por 8 horas al día. Pues estamos hablando como 2,500 pesos diarios. Simplemente un sueldo de esta magnitud, lo que va a hacer, si se aplica tal cual, es que va a disparar los costos de los vehículos que producen aquí y no va a haber seguramente un país que nos quiera comprar. Va a salir muy caro los vehículos producidos en México. Entonces, ese tipo de cosas causan intranquilidad porque van a venirnos a afectar. México exporta mucho, eso le permite recibir divisas, le permite recibir dólares y esos dólares nos permiten al mismo tiempo comprar en el exterior o en el extranjero todo aquello que nosotros no producimos en México. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema
creo que es un tema muy importante. Sí, efectivamente, existe el riesgo, es decir, hoy un acuerdo que pareciera binacional, que no hay nada escrito, no hay nada firmado, es un simple acuerdo de voluntades entre México y Estados Unidos, pues todavía corre el riesgo de que Estados Unidos no se sume, Canadá no se sume, perdón. Efectivamente, ayer lo decía el presidente nacional de Coparmex en conferencia de prensa y hacía la alusión del Titanic, ¿no? Traíamos un Titanic de Tratado de Libre Comercio, el 1.0 que le llaman, el que todavía está, efectivamente, y este Titanic estaba al borde de hundirse, ¿no? Y efectivamente él comentaba y hacía la alusión de que tenemos hoy un símil del Titanic, no igual que el Titanic, en las mismas condiciones, pero él hacía la alusión y la comparación al decir que no era lo deseable para nuestro país en este acuerdo con Estados Unidos, pero era lo posible en términos generales para alcanzar este acuerdo y para estar en posibilidades de sumar a Canadá a un acuerdo trilateral y poder firmar un TLC 2.0. Efectivamente, se habla de que es la parte quizás más afectada, donde Estados Unidos había puesto más interés en la industria automotriz, el metal, la industria metalmecánica de nuestro país también. Sin embargo, también en el balance están los topes de exportación, estos topes salariales. Yo creo que hay que revisarlo y todavía falta la letra chiquita, ¿no? Todavía hay que tener mucho más cuidado en esa letra. No nos vaya peor. Eso es el tema. Yo creo que en esa letra chiquita hay que tener mucho más cuidado, pero rubros como la agricultura se ven beneficiados. Hay otros rubros importantes donde sí se introduce el capítulo anticorrupción, que también es una ventaja para nuestro país en términos generales. Y bueno, en un balance efectivamente, coincido, no es el deseable, lo que hubiéramos querido, pero hay que recordar también que era quizás negociar algunas condiciones para sacar se elimina la cláusula sunset, que esta es el tratado tiene una vigencia de 16 años y que si bien es cierto que se revisa a los 6 años, la revisión no implica el parar o el estar en riesgo la continuidad, es decir, tiene una vigencia de 16 y hay una metodología para la revisión que no implica, insisto mucho, en el parar y en tener inquieto a los mercados. Yo sí creo, y varias grandes empresas de Coparmex Nacional estaban inquietas. Uno, en el tema de la elección, que ya pasamos esta parte de la elección en nuestro país. Dos, estaba el Tratado de Libre Comercio, que esto sí me parece con sus asegúnes dan certeza a la inversión, dan tranquilidad a los mercados y esto en la macroeconomía creemos que sí es importante estas señales. Insisto, tendrán que trabajar en cómo se pueda sumar Canadá para que sea un tratado de libre comercio, porque además beneficia a toda la zona económica y la letra chiquita hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Decías tú que mencionó el presidente de Coparmex Nacional que equivalía como al Titanic. Bueno, el Titanic se hundió. Es que eso decía él, que se podía hundir si no se firmaba nada. Otro tema para reflexión es que en el Titanic viajaban pasajeros en primera, en segunda y en tercera. No sé si había cuarta, pero bueno, los de primera todo el confort, todo el lujo, y los otros, bueno, pues todas las miserias habidas y por haber. Yo espero que en ese símil que hacen del Titanic no vaya a ser que los americanos vayan en primera y nosotros en tercera. Porque de acuerdo con la película, los de tercera iban encerrados, entonces cuando empieza a hundirse el barco, los que pueden escapar primero son los que iban en cubierta, los que iban en los niveles superiores. Los últimos son los de hasta abajo. Y los últimos son los de abajo, entonces debe haber habido más muertos de tercera que de primera. Bueno, yo sí creo, ingeniero, en esta parte, que es muy importante, en una reflexión, en una negociación del Tratado de Libre Comercio, que son circunstancias que nos deben de servir a nosotros, al interior de nuestro país, para
para hacer los cambios sobre los problemas que enfrenta nuestro país. Y es esta parte de la desigualdad, y es esta parte de los 6 Méxicos, donde requerimos de gobiernos más eficientes, y gobiernos más eficientes, perdónenme, pero tienden a ser más transparentes. Un gobierno más eficiente es un gobierno más transparente. Y esto es la razón de ser de un gobierno, ¿no? Que gobierne quien es elegido para gobernar en una democracia, pero que gobierne de cara a los ciudadanos. Y esto es la ciudadanización de los gobiernos. ¿Cómo te validas con quien te eligió? Pues esa es la forma de transparentar de cara a los ciudadanos, y que hoy no tenemos estos elementos de transparencia y rendición de cuentas de nuestros gobiernos, que esto es importantísimo, porque así lograremos que efectivamente el gasto que estos gobiernos tengan en esta eficiencia impacte de manera positiva, cierre esta brecha, tenga un impacto en la infraestructura, que es lo que los empresarios queremos en un ambiente, en generar este ambiente positivo para los negocios. Hoy la luz es otro tema, ¿no? Carísima, carísima. Es todavía, no tenemos hoy los empresarios, y menos hoy, yo lo digo como presidente de un organismo empresarial, la certeza de cuál es la metodología para la facturación del suministro de energía eléctrica de las empresas. Esto es decir, hoy no sabemos cómo están en la Comisión Reguladora de Energía, que es la responsable de emitir esta parte, de dar esta certidumbre a los empresarios de cómo se está cobrando. Se habla de un promedio del año anterior, ya no son los picos que eran antes, no tenemos la certidumbre. Pues esto es, además, en una etapa de reformas estructurales de nuestro país, que está incluida la energética, que estoy seguro que veremos en un futuro beneficios, pero que en este momento, en el corto plazo, para un empresario, es un costo altísimo, pero lo peor de todo es que el empresario hoy no sabe cómo se le cobra el suministro de energía eléctrica, y hoy es una sola empresa la que lo suministra. Así es. Bueno, aquí hay para dejar concluido esta parte de la plática, yo quisiera comentar que hay una situación que nos pone en desventaja. Claro. Normalmente la mayor parte de nuestro comercio es con Estados Unidos. ¿Por qué nos compran los americanos? Bueno, porque aquí producimos cosas que ellos no tienen. Y además la producimos a un costo más bajo que si se produjera allá. Pero resulta que tenemos combustibles más caros, carreteras destrozadas, muchas de ellas. Para poder llevar la mercancía es un sufrimiento, porque los vehículos se maltratan bastante circulando por algunas carreteras. Tenemos otro costo que ya lo mencionaste, que es la inseguridad. Tenemos otro costo más, es el precio de los combustibles. Si es caro el diésel, bueno, pues cuesta más caro llevar las cosas para allá. ¿Qué más? Tenemos impuestos más altos, puras desventajas. La nueva política fiscal. La única ventaja eran salarios bajos. Digo, es muy injusto, pero bueno, es una realidad. Algo teníamos que tener para poder competir mejor. Eso de salarios bajos es relativo. Un empresario, o mejor dicho, un trabajador que labora para una fábrica gana mucho mejor sueldo que un trabajador del campo, tiene mejores prestaciones, etcétera. Pero bueno, ahora nos están imponiendo como camisa de fuerza pagar $16 la hora en las empresas automotrices que desean exportar a Estados Unidos. Conclusión, la única ventaja competitiva la podemos perder, a ver quién nos compra. Y esto se puede equivaler a que se hayan dado ellos un balazo en el pie. Si no exportamos, no tenemos dólares. Si no tenemos dólares, ¿cómo les vamos a comprar? ¿No te parece? Sí, claro. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador Juan José Sierra, él es presidente de Coparmex. Juan José, pues hemos creo que perdido alguna de las
pocas ventajas competitivas que teníamos con este incremento de salarios que piden que se dé para poder ellos aceptar mercancías sin pago de impuestos. Resulta muy curioso, Estados Unidos siempre abogó por la libre empresa y por el libre comercio. Ahora a estas alturas, pues está haciendo lo contrario, mientras que China, que fue una economía centralmente planificada, con una ideología socialista o comunista, donde las libertades estaban muy restringidas, el empleo igual, pues China se ha abierto y ahora el despegue de China se ha abierto a la libre empresa, me refiero. El despegue de China es espectacular y se dan absurdos donde Estados Unidos busca poner barreras mientras que China impulsa que esas barreras se quiten. A lo mejor tenemos que voltear un poco más hacia a otros China, mercados, ¿no? a otros mercados, Estoy de acuerdo. al mercado sudamericano, no depender tanto de los Estados Unidos, porque decía alguien por ahí que ser vecino de los Estados Unidos es como dormir junto a un elefante, aunque el elefante sea bonachón y simpático, pero si se da la vuelta nos aplasta. Yo creo que sí, efectivamente, la joya de la corona en las negociaciones, en el cuarto de al lado que tiene Coparmex, siempre lo han dicho, la joya de la corona para ellos, la industria automotriz, esto no hay duda, y creemos que además es un compromiso de campaña del actual presidente Trump en el tema de la industria automotriz. Lo hemos visto con signos y declaraciones, y yo creo que en esto radica esta parte en las negociaciones que se refleja en los acuerdos entre Estados Unidos y México. Yo coincido y creo que nuestro país y las empresas están volteando a otros mercados. Es decir, estábamos muy cómodos con un TLC con Estados Unidos y Canadá, eso es la palabra, cómodos, de buenos resultados, que sus inicios nadie lo veía así, pero sí nos sentíamos cómodos y tranquilos y no estábamos volteando a nuevos mercados. Yo creo que esta realidad, hoy México está volteando a nuevos mercados y tiene que voltear a estos tratados de libre comercio que hoy tienen con Europa, con Asia, Sudamérica. con Sudamérica, para reiniciar y recomponer ahí el tema de exportación de nuestro país. Yo creo que esto es importante para nuestro país, los empresarios lo estamos viendo así y bueno, esto que es un tema de reflexión, insisto, para voltear a ver otros mercados, pero sobre todo para ver los grandes problemas que hoy enfrenta nuestro país y que al interior de nuestro país le podamos dar soluciones y soluciones de largo plazo, con visión de futuro. Yo creo que inclusive la ciudadanía puede ayudar mucho a que la situación que se va a dar con el nuevo tratado no sea tan lesiva para México. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Consumir lo que se produce en México. En eso podemos ayudar mucho. Cada vez que compramos algo extranjero, aunque sea más barato, estamos fomentando el empleo en otras naciones. Cuando compramos un producto mexicano, estamos fomentando el empleo en México. Eso hay que tomarlo en cuenta. Oye, quería yo comentarte también algo adicional. Se habla de que Coparmex pues tiene prácticamente una campaña promoviendo una reforma en el artículo 102 constitucional. Es una campaña muy interesante, yo ya firmé, inclusive dando mi apoyo a esa campaña, pero quisiera que nos explicaras con mayor detalle, ¿en qué qué consiste? Nuestro auditorio lo sepa, lo conozca, qué es lo que se pretende hacer con esa reforma. Bien, la reforma al artículo 102 constitucional es una reforma, como su nombre lo indica, es una reforma constitucional por una fiscalía autónoma y eficaz. Efectivamente hay una reforma del 2014 constitucional. Que quedó incompleta. Que vemos efectivamente que no está, que está incompleta, que no es para lo que es una fiscalía independiente. Y somos más de 300 organizaciones de la sociedad civil las que estamos impulsando esta reforma constitucional y que efectivamente hoy Coparmex, en un convenio con el Instituto Nacional Electoral, le cede la plataforma de participación ciudadana. Es una plataforma que se utilizó para las firmas de los candidatos independientes.
Es una plataforma que sí da la certeza, que sí revisa, que sí hace válida tu firma. Muy ágil para y es muy firmar, ágil, sí. Efectivamente. El único requisito para firmar por la reforma al 102 constitucional es cualquier ciudadano puede firmar que tenga su credencial de elector vigente. ¿En qué consiste esta reforma al 102 constitucional? Efectivamente tiene que ver con la elección del fiscal. Recordemos la oposición ciudadana al fiscal carnal, el pase automático de procuradora fiscal, efectivamente, que estos nos opusimos como sociedad, y tiene que ver con la elección del fiscal, tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas de la fiscalía y del titular como tal, y tiene que ver también con la remoción, es decir, cómo llegas, el que no sirve, tu actuación se va a su casa. y cómo te vas, exactamente. Entonces, aquí esto es importante porque antes era quien decidía la última palabra del presidente, y el presidente tenía para elegir, para correr, ¿no? Y no había esta transparencia y rendición de cuentas. Esta reforma al 102 constitucional que incluye un fiscal de transición, el fiscal de transición iniciaría, si así se aprueba la reforma, en diciembre del 2018 y duraría en su cargo hasta septiembre del 2021. Este fiscal de transición, que duraría hasta septiembre del 2021, en una eterna que propone el presidente y que 2/3 partes del Senado eligen y votan a favor de una de las 3 personas, hasta septiembre, insisto, del 2021, y a partir de octubre del 2021 entraría ya en funciones el nuevo fiscal independiente. Sí, claro, si se aprobara la reforma. Si se aprobara. Y de ahí 6 años, no 9 como está en la reforma del 2014. Y esto es importante mencionar. Eso lo hicieron con cálculo político para que cubra las espaldas del presidente que se va o del mandatario que se va. 3 años de la actual administración y 3 años de la próxima administración. Yo quisiera hacer nada más una observación. Tú ya nos has dado una explicación muy técnica, pero yo quisiera hacer un comentario para que no quedara la duda. Sí. Normalmente al fiscal, de acuerdo con la reforma del 2014, lo elige el Senado, pero de una terna que envía el presidente. ¿Es correcto? Quiere decir que si el presidente manda, vamos a poner un caso extremo, 3 amigos de él, cualquiera que elige el Senado va a ser de esos amigos que van a tener algún compromiso con quien los propuso. Aunque el Senado sea el que elige o el que nombra, pero de un universo muy reducido, que es de 3 personas que el propio primer mandatario es el que propone. La conclusión es muy sencilla. Ahora se busca, en la reforma que se está impulsando, así es, que ya no sea el presidente el que lo proponga, sino que lo proponga el propio Senado, que es un organismo colegiado mucho más amplio, mucho más plural, que va a permitir elegir o seleccionar a la mejor propuesta. No, y nada más ahí completando. El nuevo fiscal autónomo sale de una revisión técnica, de una evaluación técnica, claro, de expertise, es decir, de experiencia en el ramo. Que además pretende que sea pública, lo cual me parece muy positivo. Exactamente, que va a estar en el escrutinio público, pero están 9 personas antes de ser pasado al Senado la terna, la evaluación, el escrutinio público y todo este proceso lo van a hacer 9 personas elegidas, honorarias, en un término de honorario, y que duren en su cargo. Honorarios y honorables. Es correcto, que no van a percibir ningún sueldo. Y que realmente representen a la comunidad. A la sociedad, exactamente. Y que en el cargo van a durar 5 años, precisamente también porque van a tener una labor de vigilancia, de evaluación y de rendición de cuentas hacia el fiscal. Entonces, esto sí genera en una institución
un tema de independencia ¿no? de los gobiernos. Yo creo que en pocas palabras, el resumir que necesitamos abogados de los ciudadanos y no abogados de los gobiernos en turno, que esto es importante. Esto que proponen sería una especie de vacuna, porque también si hay un partido, como va a suceder ahora, que domina el Senado, bueno, pues van a poner también a un fiscal carnal que esté de acuerdo. Que esté de acuerdo con ellos. Y que necesitamos un fiscal independiente que realmente llegue a impartir justicia en un ánimo, válgase la redundancia, de una total y libre capacidad para hacerlo sin estar recibiendo consignas ni directrices. Porque de lo contrario, el fiscal tradicional o el procurador tiene que irse alineando a las directrices, a las indicaciones que reciba de arriba, lo cual le quita independencia. Este Consejo de Ciudadanos efectivamente es un contrapeso, ¿no? Claro. En la elección, en el análisis, en la evaluación. Y si lo hacen público, todavía mejor. Es en el escrutinio público de cara al Senado y de cara al presidente, ¿no? En ojalá el tema Ojalá se dé, y el que quiera firmar, le decimos que acuda a Coparmex. Ese es el centro permanente de acopio de firmas, los invitamos a las instalaciones de Coparmex, y además es importante decirlo, ingeniero, establece la creación de dos nuevas fiscalías, hoy tenemos la Fiscalía de Delitos Electorales, que no hay titular, la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco hay titular, pero se crea la de Asuntos Internos y se crea la Fiscalía en cuestiones delicadas de derechos humanos. Entonces, esto es importante. Yo sí creemos… Eso me preocupa un poco, porque es más burocracia. Tenemos fiscales para atender delitos cometidos contra la familia, contra las mujeres, contra los periodistas, hay muchas fiscalías. Y cada fiscalía implica más burocracia, más costo, y a pesar de tantos fiscales, no se ve que la impartición de justicia mejore. Ojalá lo que se vaya a hacer, lo que se autorice, lo que apruebe el Senado, sea para, bueno, lo tiene que aprobar también la Cámara de Diputados, finalmente. Una vez que se recaben las firmas, se presentan ante el Senado. Aquí lo interesante sería que todo lo que se implemente sea para mejorar, no para quedar igual, no para ir para atrás. Coincido. Vamos a una pausa. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con Juan José Sierra, presidente de Coparmex Veracruz. Juan José, aquí viene la pregunta que dejamos al final, creo que es la más importante. Viene un gobierno a nivel estatal, un nuevo gobierno a nivel estatal, viene un nuevo gobierno a nivel federal. A nivel federal se nos ofreció a los electores una cierta política de transparencia, de pues luchar por todo o contra todas esas lacras que tenemos, corrupción, ineficacia, etcétera. Vemos ahora a nivel federal, a nivel estatal todavía no sabemos quiénes van a quedar, vemos a nivel federal pues muchas caras, no nuevas, sino algunas caras, algunas viejas caras conocidas, donde quienes están ahora en la nueva administración o van a estar en la nueva administración no salieron muy bien parados cuando estuvieron cargos en el gobierno federal en administraciones anteriores. Dice el presidente electo que pues ellos van a poner la muestra en cuanto a honradez, en cuanto a honestidad, etcétera, lo que en el discurso suena muy bien. Pero si analizamos los perfiles de algunos de los funcionarios que están integrando el nuevo gabinete, además de que algunos de ellos rebasan los 75 u 80 años, lo cual pues les resta facultades físicas para estar en una actividad tan demandante como puede ser una secretaría o alguna oficina importante. Esto también genera un poquito de descontrol o de duda sobre si el nuevo gobierno podrá cumplir los compromisos que adquirió. En tu opinión, ¿cómo vislumbras la próxima administración federal y de pasada, qué piensas de la nueva administración estatal? Pues bien, nosotros creemos como institución, y yo así lo veo, como una nueva oportunidad para construir
El gobierno electo trae una agenda anticorrupción, que es de campaña, no es de ahora. Una agenda de transformación, una agenda que habla de reducción de gastos, de reducción de sueldos, de austeridad, de reducir el aparato de gobierno. Pues en la que han sido muchos de los planteamientos de los sectores empresariales. Es correcto, es decir, este es un tema una agenda en la que estamos de acuerdo y que yo creo que a partir de esta agenda se pueden construir con la sociedad civil, con el sector empresarial y en su caso en Coparmex, que podemos construir mirando a esta agenda anticorrupción y esta agenda de menos dispendio, ¿no?, en el gasto, en la que estamos totalmente de acuerdo. Y construir en una nueva dinámica con las instituciones, con el gobierno electo, que esto es institucional, importante, no es renunciar a nuestros principios y valores como institución. Debe haber una relación de respeto, finalmente es una autoridad, son autoridades las que se han elegido de manera libre. Yo creo que ha sido tan avasallador el resultado de la elección que no hay duda en quién ganó. Yo creo que eso implica que vamos a tener un gobierno que represente a la mayoría, pero sí es importante que el sector empresarial, independientemente de la relación de cordialidad, de respeto que debe haber, de convivencia adecuada, porque está el amor muy escaso como para desperdiciarlo en celos, tienen que trabajar los empresarios junto con las autoridades. De una forma seria y respetuosa. De una forma seria, pero una cosa hay que aclarar nada más, una cosa es el respeto y otra cosa es la sumisión. Coincido, yo creo que mantenerse los parámetros, los topes adecuados para que se maneje esa relación de manera propositiva, con mucha dignidad, con mucha entereza y con mucho respeto. Y además hay hoy en marcha, y que esto es importante, si se da esta reforma al 102 constitucional, se consolida el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin una reforma, sin una fiscalía independiente, hoy no se puede estar hablando de un sistema nacional anticorrupción y voy al Estado de un sistema estatal anticorrupción. Yo que veo la agenda nacional, la estrategia, la agenda estratégica nacional de Coparmex hoy está para construir con el gobierno electo, y ir cambiando poco a poco las transformaciones que requiere nuestro país. Y en lo local yo veo que debe ser un espejo de la misma forma y de aprovechar estas oportunidades y que ambos tengamos la sensibilidad para construir. Y en este caso el gobierno electo en el Estado deberá tener esta sensibilidad para poder construir con los empresarios, con la agenda que los diferentes organismos empresariales traemos, que son intereses comunes al final, son intereses de los empresarios, para construir las condiciones pues que se requiere. Es decir, el tan anhelado crecimiento económico en nuestro Estado. Yo creo que hay dos temas que son fundamentales para nuestro Estado. El tan anhelado crecimiento económico, que es uno, y el otro, donde se ha hecho el esfuerzo y se ha trabajado en un tema de seguridad, pero que sigue siendo un pendiente, y que esto pues es un tema de seguridad, pues genera las mejores condiciones o no para las empresas. Entonces yo creo que aquí hay dos temas en los que juntos, insisto mucho, empresarios, sociedad y gobierno, en una nueva dinámica, los tendremos que atender y construir para las mejores condiciones. Yo creo que eso no hay duda. Ojalá que las personas que inviten a colaborar sean personas capaces, que no se empiecen a pagar compromisos de campaña o compromisos políticos con cargos a gente que no tiene ni el perfil, ni la capacidad, ni la experiencia, ni la honradez necesaria para poder desempeñar un puesto, un cargo público con éxito. Necesitamos que para que podamos creer en los buenos propósitos de las nuevas autoridades, sepan estas rodearse, insisto, de gente muy capaz, muy profesional y sobre todo muy honrada. Tanto nos hace mucho daño
el saqueo de recursos, con la incompetencia, y dicen que el primer acto de corrupción se da cuando alguien acepta un cargo público para el cual no tiene las competencias o habilidades necesarias. Pero si esto se da, yo creo que podemos transitar con más certidumbre y con más tranquilidad. Y esto va a fomentar, desde luego, la inversión y esta genera empleos. Ojalá se dé. Y yo creo cada vez más en la participación de la sociedad, que tiene que surgir del interés. Si no nos interesamos, a partir del interés tenemos que participar. Yo soy un convencido, en lo personal y en lo institucional, que las grandes transformaciones tendrán que venir desde la sociedad. Una sociedad interesada, participativa, activa, constructiva. Es decir, la naturaleza, yo repito mucho que la naturaleza de los gobiernos no es virtuosa, ¿no? Si vemos y atendemos a la naturaleza de los gobiernos, esta naturaleza no es virtuosa, ¿no? Por el presupuesto, el manejo de recursos, las ambiciones, los intereses. las ambiciones. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer que sean mejores o peores gobiernos? La participación ciudadana, que seamos capaces también de dar el siguiente paso y de poder evaluar a nuestros gobiernos. En esta medida, nuestros gobiernos van a ser mejores o peores, dependiendo de la participación de los ciudadanos. Es totalmente cierto. Hay personas que creen que ya su labor cívica, su participación cívica concluye con ir a votar. No, hay que ir a votar y luego hay que vigilar. Finalmente tenemos que estar conscientes de que si hay baches en las carreteras porque no hay dinero, es porque ese dinero se lo robaron. Y ese dinero no es del gobierno, es dinero nuestro que aportamos para un fin específico: infraestructura, salud, educación. Y obviamente si el dinero se distrae porque se lo roban o se usa mal porque se dilapida o se gasta en forma ineficaz, pues los afectados somos nosotros. Tenemos que estar conscientes de que cada peso que maneja el gobierno es un peso que aportamos con mucho esfuerzo a los ciudadanos. Ni un peso han puesto de su bolsa a los políticos, al contrario, ellos van a cobrar un sueldo con cargo a esos recursos que nosotros entregamos. Entonces hace falta una mayor participación ciudadana. Yo creo y confío, anhelo que poco a poco la ciudadanía despierte y de manera propositiva, de manera responsable, no solamente acuda a votar, sino ayude a vigilar que su dinero, que sus recursos son utilizados con eficacia, con transparencia y con honradez. ¿No te parece? Es correcto. Y además, en las oportunidades que tiene nuestro Estado, ¿no? Si tenemos que ser capaces también desde el sector empresarial, en esta sinergia empresarial, no esperando todo del gobierno, también es importante decirlo, ser los principales promotores junto con las instituciones de hoy un nuevo puerto en la ciudad de Veracruz, en la vocación a la exportación y a la logística, que efectivamente el tema de infraestructura no beneficia, pero aquí es donde tenemos que poner, en estas partes de las potencialidades de nuestro Estado, poner énfasis nosotros los empresarios y pedirle a las instituciones y al gobierno las condiciones y construirlas juntos para que estas oportunidades se reflejen en desarrollo económico. Claro, es un desarrollo que si se da va a beneficiar a todos. Es correcto. Juan José, antes de despedirnos, el número de Coparmex donde puede llamar para poder firmar. No lo traigo. No lo tiene. Vamos a, pero si quieren ahorita mandamos los datos de Coparmex. Vamos a pedir que se coloque en el cintillo. Es correcto. Del video para que ahí quien lo vea pueda en un momento dado llamar y que le den informes. Así tiene que ir la persona con su credencial de lector a las oficinas y ahí le pueden explicar, efectivamente. Juan José, muchas gracias. No, muy buen día, es un gusto. Muchísimas gracias. Qué bueno que viniste. Creo que hacía falta una plática tan amplia como la que hemos tenido, pues para que la ciudadanía conozca la forma de sentir, de pensar, de actuar de un grupo de empresarios agrupados en Coparmex. Trabajando por México, desde luego. Es correcto, es una agenda de participación ciudadana que cuando
defiende los intereses, porque no solamente los representas como institución, sino que los defiendes, los intereses de los empresarios. Esto estás defendiendo también los intereses de una comunidad. Claro. Y esto es bien común. Claro, porque finalmente el empresario no trabaja solo, requiere mano de obra, requiere empleados, tiene que contratar gente, pero si además le va bien paga impuestos y esos impuestos se traducen en obras de beneficio. Y yo creo que sí es importante, has dado un tema. Tenemos que empezar por casa, ¿no? Claro. Y por casa hay que invertir, hay que arriesgarse, hay que hacerle al empresario. Es correcto. Mejores prácticas corporativas también nosotros desde el sector empresarial. Se barre primero la casa, ¿no? Esto es importante, y también con la familia, con los hijos, y el voltear a ver en las nuevas generaciones que también están los cambios a futuro que requiere nuestro país. Tenemos que voltear a ver el relevo generacional, atender a los jóvenes, ver qué están pensando, una transición adecuada y que la visión sea la misma, ¿no? Porque o mejor todavía que la nuestra. Porque luego parece que estaríamos nosotros en una visión y los jóvenes en otra, y tiene esto que complementarse. La experiencia es con la fuerza de la juventud, la experiencia de los mayores con la fuerza de la juventud es visión una combinación en una sola extraordinaria. Visión. Es correcto. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Hacemos el compromiso de vernos y escucharnos, Dios mediante, el próximo sábado en su programa Líderes de Opinión. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.